Buenas tardes. Estamos ya llegando al último tramo de este curso sobre el Concilio I de Nicea y la fe trinitario-cristológica de la Iglesia. El tema de hoy es el arrianismo eunomiano y su refutación. Aecio y Eunomio, como hemos visto, fueron los dos teorizadores principales del arrianismo en su fase posterior a Arrio. Y de ellos, el que más destacó fue Eunomio. Eunomio escribió dos obras en las cuales defiende la doctrina arriana. Una primera titulada Apología y otra segunda titulada Apología de la Apología, es decir, escritos en que defiende la posición de Arrio. A la primera de estas obras de Eunomio respondió San Basilio Magno con su tratado contra Eunomio. Y a la segunda responde San Gregorio de Nisa con su tratado titulado igualmente contra Eunomio. La refutación del trasfondo de la doctrina de Eunomio es, por lo tanto, obra principalmente de San Basilio, obispo de Cesarea de Capadocia, de San Gregorio, obispo de Nisa, su hermano menor, y del tercero de los grandes capadocios, San Gregorio de Nacianzo, que fue obispo de Constantinopla. El nacianceno no escribió un tratado específicamente dedicado a refutar a Eunomio, pero en el segundo de sus discursos teológicos, o 5 discursos teológicos, expone una doctrina que es fundamental en la refutación de la mente de Eunomio y, por lo tanto, del arrianismo en su fase más desarrollada y elaborada doctrinalmente. Además de estas obras que acabo de mencionar, son importantes también dos tratados de San Gregorio de Nisa, en los que éste expone su doctrina mística y relacionado con ellos su doctrina sobre el conocimiento de Dios, que es uno de los temas centrales en la disputa entre Eunomio y los grandes capadocios. Bien, esto es para situarnos en lo que sería la bibliografía básica para estudiar este asunto en sus fuentes, los escritos de Eunomio y los escritos de los padres capadocios. Eunomio representando la mentalidad arriana y los padres capadocios la refutación ortodoxa del arrianismo. Si ustedes se fijan en el esquema de la clase, de esto que acabo de decir, se desprenden las dos partes principales de la misma. La primera parte de esta clase se titula La deriva ideológica del arrianismo eunomiano. O sea que, primero que nada, procuraremos exponer el pensamiento de Eunomio, su elaboración y defensa de las tesis centrales de Arrio. Y en segundo lugar, la refutación del arrianismo eunomiano por los grandes capadocios. Estas son las dos partes que vamos a desarrollar. Y empecemos por Eunomio. Eunomio quiere sostener, en primer lugar y fundamentalmente, la tesis principal de Arrio. La tesis principal de Arrio, recordemos, es la negación de la divinidad del Hijo. El Hijo, que es el logos del Padre, no es Dios, es una criatura. Y el argumento principal de Arrio para sostener eso era que si es hijo, es engendrado. Y si es engendrado,
empezó a existir después de no existir. Por lo tanto, es una criatura y no Dios el creador. Esto implica, y es lo que va a desarrollar Eunomio, que Dios es inengendrado, o dicho con el término griego, Dios es agénetos. Pero partiendo de allí, lo que Eunomio, defendiendo a Arrio, va a sostener es que ese nombre, agénetos, inengendrado, es el único nombre esencial de la divinidad y que el conocimiento de ese nombre equivale al conocimiento adecuado de la esencia divina. Yo he puesto un título que es paradójico para la primera parte de la exposición de la doctrina del nombre, la incognoscibilidad absoluta de Dios en sí mismo. Porque en realidad lo que parece sostener Eunomio explícitamente es más bien lo contrario. Pero atención, hay un nombre, dice Eunomio, que nos revela adecuadamente la esencia divina. Ese nombre es inengendrado. Y por eso el nombre de Dios es Padre, porque es inengendrado. Decir inengendrado y decir el que es lo mismo según Eunomio, son nombres equivalentes y cualquier otro nombre que se predique de la divinidad o se entiende en el sentido de inengendrado o no dice nada de la divinidad. Cualquier otro nombre que se predique de Dios o dice inengendrado o no dice nada que se predique de Dios, que se pueda predicar de Dios. Ese nombre es un nombre revelado, que nos ha sido revelado, dice Eunomio. Y es el nombre esencial de Dios. Hay otros nombres que son nombres puramente humanos que damos a Dios. Pero esos nombres que le damos desde nuestro conocimiento humano de las cosas de este mundo, o significan inengendrado o no significan nada. Es decir, significan meras concepciones humanas, imágenes que están en el pensamiento del hombre, pero que no dicen nada propiamente de Dios. Son puras denominaciones extrínsecas que no nos llevan a conocimiento alguno de Dios. Si uno se pone a reflexionar un poquitito en este punto de partida de la mentalidad eunomiana, se advierten dos cosas fundamentales. La primera, que Eunomio está claramente rechazando todo conocimiento de Dios a partir de las cosas creadas, lo cual ya es contrario a la revelación. Está negando la posibilidad de todo conocimiento de Dios a partir de las cosas creadas, es decir, de todo conocimiento racional, natural de la divinidad. Porque el único conocimiento es en el nombre que se nos ha revelado. Las otras denominaciones que se le pueden dar son denominaciones meramente verbales, dice Eunomio, subjetivas y carecen de todo alcance objetivo. O sea, acerca de Dios no nos dicen nada. Esto ha de aplicarse también al lenguaje de la Escritura. Bueno, no, dice Eunomio, porque los términos que en la Escritura se usan para referirse a Dios
todos significan lo mismo, a saber, inengendrado. Y si no, de nuevo, no significan nada. Ese nombre revela adecuadamente lo que es Dios. Y ahí tenemos, por un lado, parece haber un agnosticismo respecto de la naturaleza divina. Desde el lado racional, Eunomio es un agnóstico. O sea, no hay posibilidad de conocer a Dios racionalmente, naturalmente, solo a partir del nombre que está revelado, que es el de Padre y por lo tanto inengendrado. Pero al mismo tiempo, al decir que ese nombre es un nombre adecuado, que nos permite conocer plenamente la esencia divina, de tal manera que fuera de ese nombre no hace falta ningún otro, está postulando una especie de gnosticismo, es decir, nuestro conocimiento de la esencia divina, puesta a la revelación, es adecuado, es completo. De modo que, puesto ese nombre inengendrado, no falta nada a nuestro conocimiento de la esencia de Dios. Según Eunomio, el lenguaje con que hablamos acerca de Dios o es unívoco o es equívoco. Estoy usando términos que no son exactamente propios del vocabulario de Eunomio, pero que describen correctamente su pensamiento. O son términos unívocos, se entienden en una única y sola manera, así, inengendrado. No hay más que una manera de entender inengendrado, y ese término solamente se puede aplicar ¿a quién? A la divinidad. Mientras que los otros términos que podemos aplicar a Dios, desde nuestro propio conocimiento, son términos que si los queremos llevar a Dios, resultan equívocos, porque son puramente subjetivos y carecen de objetividad. No nos dicen nada de Dios en sí mismo. ¿Está claro? Resultan equívocos, como si yo quisiese conocer con un nombre que se aplica a una cosa finita, pero también a Dios, cuando no, bajo ese nombre no conozco nada de Dios. Es un nombre que me sirve a mí subjetivamente, o sea, suscita en mí algún sentimiento, suscita en mí alguna imaginación, alguna imagen, ¿no? Si llamamos a Dios luz, si llamamos a Dios fuego, si llamamos a Dios pastor, si llamamos a Dios sabio, cualquiera de esas cosas no nos dicen nada de Dios como es en sí mismo, porque son concepciones puramente humanas, nociones del pensamiento humano que si las elevamos a Dios no significan nada objetivo, solamente tienen valor para nuestra subjetividad. Por eso leemos en el texto La Trinidad, que es el libro que estamos siguiendo constantemente en este curso. Dice así: con relación a los nombres que nosotros damos a Dios, se imponía la siguiente alternativa. O no pueden significarlo verdaderamente más que por sinonimia con agénetos, inengendrado, lo significan porque son sinónimos de inengendrado. O, fundados sobre concepciones de razón, no son sino puras denominaciones subjetivas o verbales sin alcance objetivo. Por este último lado, Eunomio preludiaba el nominalismo del siglo XIV. ¿Está claro? Hay un anticipo de la mentalidad nominalista. Las nociones que el hombre forma a partir de las cosas que están al alcance de su experiencia no se pueden elevar objetivamente al conocimiento de Dios.
va implícito allí el negar el carácter analógico de las nociones que forma la inteligencia humana y, sobre todo, el alcance propiamente metafísico de la inteligencia humana. Ahora, dicho esto, ¿cómo es posible que al mismo tiempo se afirme que el término agénetos nos da un conocimiento adecuado, completo, cabal de la esencia divina? Una primera respuesta pasa por la afirmación de que es un nombre revelado. No lo obtenemos por la vía de la razón, sino que lo recibimos por revelación. Pero ¿qué entendemos cuando ese nombre nos es revelado? Hay que asociarlo a una idea, hay que asociarlo a cierta realidad. Pero ¿con qué clase de conocimiento de esa realidad? ¿Y a qué idea? Eunomio dice una cosa muy curiosa, y es que ese nombre no es negativo, sino positivo. El nombre agénetos no es una negación, dice Eunomio, contrafácticamente, porque es un término clara y explícitamente negativo, que está removiendo cierta imperfección conocida por vía de razón de Dios. Eso es lo que es. Pero según Eunomio no es eso. Ya veremos cómo los padres capadocios refutan explícitamente esto. Claro que es un término negativo. Es un nombre negativo de la divinidad, es decir, inengendrado. Bien. Pero no me dice que es un término positivo, porque equivale a decir que Dios es el que es. Listo. O sea, el nombre de ser, en sentido absoluto, el que es, en griego ton, ojón, el que es, sin más, el que es eternamente, podemos agregar. Ese nombre lo que significa agénetos. Bien. Por ahí podemos entender que es algo positivo, pero entonces esa noción de el que es, ¿de dónde la sacamos? Según Eunomio no la podemos sacar de la experiencia de las cosas de este mundo, porque los nombres que sacamos de allí, si los llevamos a Dios, son equívocos y no tienen valor objetivo. Ahí está la beta nominalista. Esta otra beta, ¿qué significaría? Que de alguna manera es lo que significa ese nombre, nos es infundido, nos es comunicado por Dios, naturalmente, sobrenaturalmente, por medio de una idea innata. Todas esas cosas se especulan, las plantean los comentaristas de Eunomio, porque Eunomio no da ninguna respuesta explícita a esta problemática. Pero es evidente que si uno quiere entender lo que dice Eunomio, hay que plantear estos problemas, ¿sí? ¿Qué tipo de conocimiento habrá que asociar? ¿Qué tipo de noción o concepto habrá que asociar a ese nombre para que signifique algo? Es claro que no puede ser un concepto formado a partir de la experiencia de las cosas que están a nuestro alcance, de los entes finitos. Por lo tanto, quedaría la posibilidad de que fuese un conocimiento infuso, o innato, o infuso sobrenaturalmente, o innato, es decir, connatural a la inteligencia humana, pero dado a ella no por adquisición, sino innatamente. Bien. Insisto que para decantarse por una u otra de estas alternativas, hay que especular en base a los textos de Eunomio, porque Eunomio no da ninguna exposición ni respuesta explícita a esta problemática. Bien. Pero lo que sí desarrolla es una teoría acerca del origen del lenguaje humano y de la naturaleza del lenguaje humano. Según Eunomio, los nombres de las cosas o son nombres esenciales o no significan nada. O son nombres esenciales o no significan nada. Y los nombres esenciales le pertenecen a Dios. Y por lo tanto, los hombres solamente podemos tenerlos si Dios nos los comunica a nosotros. De nuevo, aquí, como Eunomio no va mucho más allá,
¿Qué significaría que esos nombres no son comunicados por Dios? Puede referirse a que fueron comunicados a Adán en el origen y después se transmiten por tradición a todos los hombres. Podría ser, y ahí está la interpretación que se llama tradicionalista de la teoría del lenguaje de Eunomio. Los nombres son comunicados por tradición. Y como son nombres puestos por Dios, son nombres perfectamente adecuados. Pero esto plantea un problema en cuanto al conocimiento en que los hombres manejamos estos nombres. ¿Los manejamos sin entender lo que decimos o entendemos lo que decimos cuando usamos el nombre? Y ese entendimiento que tenemos es un entendimiento cabal de la esencia de las cosas. Y ahí ya aparece la otra beta de Eunomio, que es gnóstica, porque esos nombres pondrían en nosotros, por ser nombres divinos, el conocimiento de las cosas como lo tiene Dios. Y eso equivaldría a una especie de gnosticismo, ¿se entiende? En lugar de ser un conocimiento que el hombre adquiere según su propia naturaleza, es un conocimiento implantado en el hombre de modo sobrenatural, pero de manera totalmente extrínseca a la propia naturaleza del hombre. Por eso he puesto allí que hay un nominalismo implícito de las nociones humanas como concepciones de razón, y hay un tradicionalismo y gnosticismo implícito en la doctrina acerca del origen de los nombres. ¿Está claro? Con eso resumimos lo que podríamos llamar el núcleo del pensamiento eunomiano. Eunomio critica la ortodoxia católica porque sostiene que los defensores de la misma pretenden algo que es imposible, algo que es absolutamente imposible. ¿Qué es eso imposible? Que atribuyamos a Dios el nombre de engendrado. Y eso es imposible porque incurriríamos en una contradicción. Dios es, por definición, inengendrado, por lo tanto, el que sea engendrado no puede ser Dios. De aquí que el Hijo, que es engendrado, y si no, no sería hijo, no puede ser de ninguna manera Dios. Esta es la línea de argumentación de Eunomio para defender la tesis central de Arcegel. Muy bien. Ahora sí, pasamos a la refutación del arrianismo eunomiano en los grandes capadocios. Lo primero que elabora en su contraeunomio San Basilio el Grande, Basilio de Cesarea, es una doctrina sobre las epinoiai, o podríamos llamar con un circunloquio que es más que con una traducción, nociones racionalmente distinguidas, formadas por la inteligencia humana acerca de las cosas reales. Esa es la explicación que da Basilio de lo que hay que entender por epinoia. ¿Por qué formamos epinoiai en nuestra inteligencia?, dice Basilio. Por la sencilla razón de que el modo humano de conocer es tal que ninguna noción de nuestra inteligencia agota el ser de una cosa. El ser de una cosa lo podemos captar nosotros parcialmente y progresivamente. Y eso es lo propio de la inteligencia humana. Y lo captamos por nociones diversas que nos dan distintos aspectos del ser de la cosa. Porque yo puedo entender esta mesa bajo la razón de mesa, bajo la razón de cuerpo, bajo la razón de madera, en este caso, y ninguna de esas nociones es idéntica a la otra.
Una cosa es la razón de mesa, otra cosa es la razón de madera, otra cosa es la razón de cuerpo. Y sin embargo, las tres se aplican a la mesa y me dan a conocer a la mesa. Algo del ser de la mesa, ¿sí? Puedo captar también la razón de la forma que tiene esta mesa o del tipo de mesa que es una mesa de cuatro patas, ¿sí? El ser de cuatro patas, en este caso, es algo que caracteriza a la mesa, pero que no se reduce a la noción de mesa, porque hay mesas que no tienen cuatro patas, ¿sí? Y sin embargo es una noción distinta. Y si yo quiero conocer el ser de la mesa, ¿me basta con decir que es una mesa y pensar que es una mesa? Ciertamente que no, dice Basilio, que está defendiendo una tesis claramente realista acerca de lo que es el conocimiento humano, ¿sí? Y la inteligencia humana de las cosas, ¿sí? Bien. Y así como conozco a la mesa bajo nociones positivas diversas, que a su vez yo puedo distinguir del ser real de la mesa y aplicar a otras cosas. Porque el ser cuerpo lo puedo desprender del ser mesa. Claro, entiendo muchos cuerpos que no son mesas bajo la razón de cuerpo. Y el ser madera, en este caso, lo puedo desprender del ser mesa, porque hay muchas cosas que son madera y no son mesa. Pero aún el ser mesa lo podría desprender del ser mesa característico de esta mesa. Porque hay otros tipos de mesa que no corresponden al tipo de mesa que es esta mesa. E incluso podría ser que usase el concepto de mesa en un sentido metafórico aplicado a otra realidad que no es propiamente una mesa, pero sin embargo me sirve eso para conocer algo de esa otra realidad a la que llamo mesa. Por ejemplo, una gran roca que ofrece una superficie plana extendida como si fuese una mesa y le llamo la mesa. Bien, por nombre geográfico, ¿no? No me estoy refiriendo a una mesa en sentido propio y sin embargo hay algo del ser de esa roca que conozco si yo la llamo mesa. Sí, señor. Hay una razón analógica entre el ser mesa y el ser roca que ofrece una gran superficie plana, pareja, para pisar sobre ella, ¿no? O para asentar algo sobre ella. Todo esto que es básico en cualquier noción realista del conocimiento intelectual humano, es lo que empieza por oponer Basilio el Grande a la noción de los nombres y del conocimiento de las cosas propuesto por Eunomio. Partiendo de aquí, la crítica se eleva al tema de los nombres que podemos dar a Dios. Si para conocer cualquier cosa de este mundo necesitamos diversas nociones, dice Basilio, y muchas más cuanto más perfecto es ese ser, ¿cuánto más será esto si nuestra inteligencia se eleva a la realidad del ser divino? Y acá dice algo que se contrapone radicalmente con la tesis de Eunomio. El ser divino de tal manera trasciende a nuestra inteligencia que ninguna noción que podamos nosotros entender en nuestra inteligencia humana como noción humana es perfectamente adecuada al ser de Dios. Ninguna. ¿Estas nociones pueden llevarnos a conocer el ser de Dios? Sí, señor. Pero, primero que nada, serán una multitud de nociones. Y segundo, ninguna de ellas, ni todas ellas juntas,
pueden agotar la inteligibilidad del ser divino. Precisamente porque son nociones humanas y tienen la limitación propia del cognoscente, del inteligente, que es ahí el hombre. Con esto está diciendo Basilio que los nombres que nosotros usamos para nombrar las cosas son básicamente correlativos ¿de qué? De las nociones que formamos de las cosas, con nuestra inteligencia, que tiene la capacidad de formar nociones acerca de las cosas, a diferencia de lo que dice Eunomio. Porque Eunomio en el fondo le niega la capacidad a la inteligencia de formar nociones que se pueden aplicar más allá de la cosa misma sobre la cual versa ese nombre. Ahí está el univocísmo radical de Eunomio. ¿Está claro? La inteligencia humana no es así, dice Basilio el Grande. La inteligencia humana forma nociones que se pueden formar a partir de una cosa, pero después las puedo aplicar a otras cosas distintas e incluso las puede elevar al conocimiento de Dios. Aquí Basilio está defendiendo algo que incluso está revelado en la Sagrada Escritura ya del Antiguo Testamento, libro de la Sabiduría, capítulo 13, y es que a Dios lo podemos conocer a partir de las cosas creadas por Dios, remontándonos a Él, analógicos, dice el texto griego, es decir, por analogía, analógicamente. Hay un error fundamental en la doctrina por la cual Eunomio rechaza las epinoiai formadas por la inteligencia humana como instrumentos posibles que alcanzan a entender algo del ser de Dios. Y es la confusión entre la formalidad inteligida y el ser inteligido. Así lo he puesto en el esquema y explico brevemente. ¿Qué es eso de confundir la formalidad inteligida con el ser inteligido? Cuando nosotros captamos algo con nuestra inteligencia del ser de una cosa, captamos una cierta determinación. Y esa determinación es recibida de nosotros según la capacidad de nuestra inteligencia. Es decir, a modo humano. ¿Se entiende? A eso lo llamamos la formalidad inteligida. Pero la formalidad inteligida no es el ser mismo de la cosa. Ah, no. Es un auténtico signo inteligible del ser de la cosa, pero no es el ser de la cosa misma. Eunomio pretende, en toda su teoría de los nombres, que la formalidad inteligida es el ser mismo de la cosa, que cuando yo digo agénetos, y por eso ese nombre, según él, es esencial y adecuado a la divinidad, y no hay otro nombre para entender a la divinidad, cuando yo digo agénetos, eso que estoy nombrando es, en la medida en que yo lo nombro y de alguna manera lo capto con la inteligencia, el ser mismo de la cosa. Esto implicaría no solo el univocísmo de los nombres, sino también el carácter adecuado de los nombres, como si hubiese un nombre que nos dice conocer la totalidad de la esencia de la cosa. Por eso machaca él con el carácter esencial de los nombres. Los nombres son esenciales, y el nombre que no es esencial no me dice nada de la cosa. Bien. Si nosotros nos citamos en el nombre agénetos, es claro que es un nombre negativo. Y esto es lo que sigue en el contranomio de Basilio. Una vez que ha aclarado la cuestión básicamente de las
epinoiai, empieza a distinguir tipos de nombres, lo cual tiene que ver con la razón o noción que el nombre viene a significar. Y hace dos distinciones fundamentales que aplica al asunto sobre que versa toda esta discusión, es decir, al término agénetos. Primera distinción, hay nombres negativos y nombres positivos, con que podemos nombrar a Dios y alcanzar cierta inteligencia del ser de Dios. Cierta inteligencia, alguna. ¿Sí? Hay nombres que son negativos, como por ejemplo, inengendrado o incausado, o incorruptible, indeficiente, infinito, etc. ¿Está claro? Todos nombres, intemporal. Todos estos nombres son inteligibles como negativos, dice muy bien Basilio, y yerra por completo Eunomio cuando pretende que el nombre agénetos es un nombre positivo. Ya hemos visto cómo él trataba de significar eso. Yerra completamente porque el nombre agénetos es claramente negativo y remueve de Dios una cierta imperfección. Vemos que todas las cosas creadas tienen origen en su ser, son originadas de alguna manera, empiezan a existir de alguna manera, son causadas. Y eso lo percibimos como una imperfección, ¿por qué? Porque implica un ser dependiente de otro. Se advierte. El hecho de que tengan que recibir algo que no tienen, una existencia que no poseen, a partir de otra cosa, eso implica que tienen un ser finito, limitado y dependiente. Ahora bien, cuando decimos que Dios es inengendrado en el sentido de incausado, aquí viene otro problema fundamental, es inengendrado en el sentido de incausado, lo que estamos haciendo es remover de Dios cierta imperfección. O sea, decir que es en su ser independiente de cualquier otro ser. ¿Se entiende? No depende para ser de ninguna otra cosa. Bien. Hay en cambio nombres positivos, dice Basilio. Primero que nada, ese nombre que aparece en la Escritura, como nombre revelado por Dios a Moisés, el que soy. Dios es el que es. Esto también lo ha tratado Eunomio. Pero la diferencia acá es que este es claramente un nombre positivo. Y aquí viene el asunto. Si es un nombre positivo, lo entendemos como, dice Basilio. ¿Qué entendemos cuando tenemos que entender que Dios es el que es? Así, sin más. Porque la noción de ser la aplicamos a muchas cosas que cambian con nuestra experiencia. La mesa es, la casa en que estamos es, cada uno de nosotros es. Ser no se dice solamente de Dios. Por lo tanto, cuando quiero entender lo que significa ese nombre de Dios, el que es, no puedo entenderlo de un ser cualquiera. Tengo que entender el ser que es de un modo absoluto, indeficiente, independiente, etcétera, etcétera. Se tengo que combinar con nociones negativas y también remover imperfecciones del ser o llevar la noción de ser y la razón de ser a su última perfección analógicamente. Entonces, es ser como accidental o sustancial, y tendrá que ser sustancial porque ser accidental de suyo es dependiente de la sustancia. No puede ser un accidente. Será un ser esencial, sustancial. Pero será una sustancia compuesta o simple, y será una sustancia simplicísima porque la composición implica multitud de principios que integran un ser compuesto y por lo tanto descomponible, cosa que no se podrá atribuir nunca a la
divinidad. Bien. Tengo que hacer una noción analógica. Y dice aquí una cosa fundamental, Basilio. Cuando tratamos de entender el ser que hay que atribuir a Dios, entendemos que es un ser con tales características propias. Pero si queremos entender positivamente el modo de ese ser, nos escapa por completo porque trasciende a nuestra inteligencia. Sí, señor. ¿Está claro esto? Es un modo de ser al que podemos apuntar con nuestra inteligencia, pero que no podemos abarcar comprensivamente con nuestra inteligencia. Bien. Y si nos ponemos en esta distinción de los nombres negativos y positivos, y entendemos que, y esto no lo dice, esto que voy a decir a continuación no está en Basilio, pero sí lo desarrolla San Gregorio de Niza. Y es la idea de que, partiendo de la distinción entre nombres positivos y nombres negativos, Gregorio de Niza llega a la siguiente doctrina. Todos los nombres negativos, dice San Gregorio de Niza, son correlativos de algún nombre positivo o afirmativo. Por ejemplo, dice, cuando decimos que en Dios no hay defecto o es indeficiente, eso es correlativo de decir que es perfectísimo. Cuando decimos que en Dios no hay ignorancia, eso es correlativo de decir que es omnisciente o sapientísimo. Cuando decimos que Dios es impecable, decimos que es absoluta e infinitamente bueno, ¿no? Bien. Pero Gregorio de Niza agrega algo más. Dios es sabio, Dios es bueno, Dios es perfecto. Pero, ¿es sabio como puede ser sabio un ser humano? Ciertamente que no. O un ángel tampoco. Como una criatura cualquiera. No, porque es Dios. ¿Es bueno como son buenas las cosas finitas, las criaturas, cualquier criatura de la que digo buena? No. ¿Es perfecto al modo en que es perfecta una cosa finita que alcanza su perfección? No, tampoco. Su perfección natural o su perfección según el orden moral. No, de ninguna manera. No puedo decir eso. ¿Por qué? Y porque la perfección de Dios es absoluta y la perfección de cualquier criatura es relativa y finita. Entonces, lo que Dios es positivamente y lo que se dice positivamente de Dios, dice el niceno, no se dice de Dios de cualquier modo, se dice de un modo eminente o eminentísimo. ¿Está claro? Adviértase que en los padres Capadocios tenemos claramente preparada la doctrina sobre los nombres divinos que después sintetiza el corpus dionisiano. ¿Sí? Esos tres modos de conocer que pone el autor del corpus dionisiano: la vía afirmativa, la vía negativa y la vía de eminencia o superlativa. Ahí volvemos a lo afirmativo, pero lo sintetizamos con lo negativo, porque decimos, Dios es bueno, perfecto. Pero decimos, Dios no es bueno al modo en que son buenas las cosas creadas. Y eso lo sintetizo diciendo, Dios es eminentemente bueno, perfectísimamente bueno. El autor del corpus dionisiano usa el prefijo hiper. Es hiper bueno. ¿Está claro? Es buenísimo, es bueno de toda bondad, con una bondad perfectísima. ¿Está claro? Eso es lo que se llama eminencia, el lenguaje de eminencia. Dios es sustancia o esencia. Pero Dios no es esencia y sustancia al modo en que son esencia y sustancia las cosas creadas.
es hiperesencia, o sea, es una esencia eminentísimamente perfecta como esencia. Y ese ser eminentísimamente perfecto es lo que escapa a nuestra mirada directa, porque nos trasciende. Lo que sí dice Basilio es algo fundamental. Pretender que hay un nombre correlativo de una noción humana, o una noción que esté presente como formalidad en la inteligencia humana, pretender que hay un nombre de tal tipo que sea adecuado a la esencia divina es desconocer a Dios. Porque sería pretender que la esencia divina puede ser abarcada comprehensivamente por una noción humana. ¿Se advierte? ¿Qué es lo que pretende el discurso de Eunomio cuando sostiene que el agénetos es el nombre esencial y adecuado de la divinidad? Pero hay otra distinción fundamental que expone Basilio en el Contraeunomio. Hay nombres positivos, pero también hay nombres absolutos y relativos. Nombres absolutos y nombres relativos. Ajá. Y esta es una distinción que Eunomio y Arrio antes de Eunomio han pasado completamente por alto. ¿Agénetos se dice de la esencia divina? Sí, dice Basilio, claro que sí. Dios es esencialmente agénetos. ¿En qué sentido de la palabra? En el sentido absoluto de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Es agénetos en cuanto es incausado. Lo que estoy nombrando ahí es lo que se llama la aseidad divina. Dios es plenamente en sí mismo, por sí mismo. ¿Sí? No tiene causa, no es causado por otro ser. Es, para decirlo con el lenguaje metafísico, incausado. Esto es lo que quiere decir inengendrado o sin origen, dicho de la esencia divina. ¿Está claro? Pero en cambio, cuando digo del Padre como Padre, dice Basilio, que es inengendrado, el nombre ya no es absoluto, es relativo. Quiere decir que el Padre como Padre, a distinción del Hijo, que es su Hijo, coeterno y consubstancial con Él, es en la Trinidad inengendrado. Es el que no tiene persona que lo engendre, diríamos, para que se entienda. El Hijo, en cambio, es el engendrado. Pero son inengendrado y engendrado ahora relativamente, por nombre relativo. Y los nombres relativos, dichos de la divinidad, solamente pueden ser propios del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, nombres propios de las hipóstasis o personas, no nombres de la esencia divina. Y ahí se disipa la confusión en que incurre toda la argumentación de Arrio y de Eunomio. El Hijo, si es Hijo, es engendrado, y como ser inengendrado de la esencia divina, entonces el Hijo no puede ser Dios. Porque si es engendrado, entonces no puede ser inengendrado. Distingo. Si es engendrado en sentido absoluto, no puede ser inengendrado, concedo. Pero si es engendrado en sentido relativo, en el absoluto de la esencia divina, niego. A ver, aclaro lo que acabo de decir, lo dije muy escolásticamente, pero ¿qué estamos diciendo? El argumento se quiebra cuando está usando la palabra engendrado en dos sentidos claramente distintos. ¿Se entiende? Si engendrado quiere decir que en su ser depende de otro ser para existir esencialmente, entonces engendrado equivale a creado. ¿Se ve?
Pero si engendrado quiere decir que como persona o hipóstasis tiene origen a partir de otra persona e hipóstasis, siendo ambos la misma esencia y sustancia divina, entonces ya engendrado no está dicho absolutamente, está dicho relativamente. Que es lo que ha entendido siempre la fe de la Iglesia. El Hijo es Hijo, pero es Hijo coeterno y consustancial con el Padre. Es Hijo eternamente, del Padre eterno. Y los dos son la misma y única usía divina, la misma y única divinidad. No es engendrado como creado, no es engendrado como causado ad extra, o sea, causado como un efecto distinto de la esencia divina. Es engendrado por relación al Padre que lo engendra eternamente. Pero lo engendra eternamente ¿por qué? Porque el Hijo es la misma esencia que es el Padre, y por eso lo engendra eternamente. Y por lo tanto, esencialmente, ¿cómo es el Hijo? Y es agénetos, igual que el Padre, porque es la misma esencia divina que es independiente para existir, es increada, es incausada. ¿Está claro? La misma esencia divina. El nombre agénetos, dicho absolutamente, le conviene al Padre como le conviene al Hijo, como le conviene al Espíritu Santo, porque se dice de la esencia, y la esencia es la misma y única en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Está claro? En cambio, se dice inengendrado del Padre exclusivamente como nombre propio, en cuanto que se lo dice relativamente, no absolutamente. Se lo dice de la relación que el Padre tiene con la persona del Hijo y con la persona del Espíritu Santo. Porque en la economía trinitaria, el Padre es originante e inoriginado. Es el origen de la generación del Hijo y es el origen, junto con el Hijo, de la expiración del Espíritu Santo. Es el originante inoriginado. Personalmente. El Hijo es originado y originante a la vez, porque tiene origen del Padre por generación y junto con el Padre es el principio de la procesión del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es originado, inoriginante, porque no es origen de ninguna persona divina. Y es originado por el Padre y por el Hijo, por expiración o procesión. Pero los tres, esencialmente, son incausados, sin principio. Hace, es decir, existen a partir de sí mismos, esencialmente, porque los tres son la misma y única esencia, que es la divinidad real, sustancial y concreta del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. San Gregorio Nazanceno, en el segundo discurso teológico, a estas dos distinciones que ha expuesto cabalmente San Basilio el Grande, nombres positivos y negativos, nombres absolutos y relativos, añade otras categorías de nombres que podemos referir a la divinidad. Y usa dos expresiones que son nombres de poder y nombres de economía. Nombres de poder o potestad, exusía. Y nombres de economía o, podríamos llamar también, de carácter histórico-salvífico, ¿no? Nombres que aparecen en la Escritura atribuidos a la divinidad. Nombres de poder cuando se llama, por ejemplo, rey de la creación. O nombres de economía cuando los llamamos pastor o salvador. ¿Se advierte? Esos son nombres de economía. Cuando
el salmista llama a Dios pastor, el Señor es mi pastor, ¿no? Está usando un nombre de economía, dice aquí el joven Gregorio de Nacianzo. Y estos nombres, dice muy bien el nacianceno, son nombres que le atribuimos a Dios a partir de cierta relación de la criatura con Él. Por lo tanto, no son de suyo nombres esenciales de la divinidad, ni tampoco nombres que permitan entender las divinas personas por contradicción la una con las otras, ¿no? Sino que son nombres que nos permiten saber algo de Dios desde la relación de la criatura con Dios, o en relación con los efectos que produce Dios como creador y Señor en las criaturas. Pero estos nombres también nos llevan a cierto conocimiento de Dios. Claro que sí. Para eso tenemos que remitirnos, explica el nacianceno, a algún nombre que sea afirmativo o negativo, pero que se aplique a Dios en sí mismo. Y que sea el fundamento de este otro nombre, ¿no? Porque si Dios, como un pastor, cuida, guía y procura el bien de su rebaño, que es su pueblo, es porque Dios es bueno, claro, sí, y porque Dios es omnisciente, y porque Dios es providente, etc. Bien, entonces me remonto a otras nociones que me permiten entender algo de Dios en sí mismo en relación con estos nombres que son o de poder o económicos. Para que Dios sea el rey de toda la creación, Dios tiene que ser el creador, claro, y el que gobierna la creación entera. Pero para que Dios sea el creador y el que gobierna la creación entera, Dios tiene que ser Dios. Tiene que ser omnipotente y por eso puede ser creador. Tiene que ser omnisciente y por eso puede ser providente de toda la creación. Y gobernarla con providencia, perfecta, ¿no? ¿Está claro? Más o menos, bien. Es un tema que hay que detenerse a pensar en cada aspecto. Por último, hay algo que todos los capadocios, los tres, enfatizan. Tanto Basilio como Gregorio de Niza como el nacianceno. Nosotros podemos distinguir nombres esenciales, nombres propios de la divinidad dentro de los nombres esenciales. Si es propio de la divinidad es porque es un nombre esencial, pero que no se puede atribuir a nada más que a Dios. ¿Está claro? Yo puedo decir como nombre esencial de Dios que Dios es. Pero la razón de ser la puedo atribuir a muchas otras cosas. ¿Se entiende? Ahora, si yo digo que Dios es incausado, que es un nombre negativo, el nombre de incausado absolutamente no se lo puedo atribuir a nadie más que a Dios. ¿Se entiende? Eso es un nombre esencial y propio, pero negativo, que hay que aclarar con algún nombre positivo, por correlación. Bien. Por ejemplo, voy al ser y cuando entiendo que es un ser por sí y completamente por sí, entonces entiendo que no puede tener causa, que es incausado. ¿Sí? Es decir, tengo que elevar por eminencia la noción de ser analógicamente hasta que pueda visualizar en esa noción analogada que la perfección del ser divino es incompatible con el ser causado. Y por eso es incausado. Bien, lo entiendo como incausado. Perfecto.
Hay nombres propios entonces, nombres esenciales, nombres propios de la divinidad o esencia divina, y nombres propios personales o nocionales. Así lo llama San Gregorio de Niza. Nombres propios personales, como el de Padre, el de Hijo, el de Espíritu Santo. Esos son nombres propios de la divinidad, pero no son nombres esenciales de la divinidad. Son nombres hipostáticos en el lenguaje que ellos manejan de la divinidad, es decir, nombres personales. ¿Se entiende? Son nombres de la divinidad, pero son nombres personales de la divinidad. Es interesante, uno podría decir el nombre de Padre podría ser un nombre esencial de la divinidad. Es como figura en algunos textos del Antiguo Testamento. ¿Pero por qué? Porque no es un nombre ni esencial ni personal. O dicho de otra manera, no es esencial de Dios en sí mismo, sino que es un nombre económico o de poder. ¿Está claro? Si Dios es llamado Padre porque es el creador de todas las cosas, o el creador del hombre en particular, como pasa en el Antiguo Testamento, esa denominación de Padre es esencial. Claro, porque se refiere a la esencia divina en cuanto ella es causa creadora de todas las cosas, o es causa creadora del hombre. ¿Se entiende? Por eso decía muy bien Tertuliano, estamos 100 años antes del Concilio I de Nicea, ¿sí? Con Tertuliano, comienzo del siglo III, que el pueblo del Antiguo Testamento no conoce al Padre. ¿Cómo? No, y porque no conocía al Hijo. Y solo el Hijo ha revelado al Padre. Lo dice claramente el Evangelio, ¿o no? Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. Y como no conocían al Hijo, no conocían al Padre. ¿Qué está diciendo? ¿No conocían la persona del Padre? Claro que no. La Trinidad no es revelación del Antiguo Testamento. Si hablaban de alguna paternidad de Dios, es una paternidad de Dios ad extra. A Dios lo llaman Padre como creador, Padre como providente, Padre como especialmente providente con su pueblo de Israel, al que ha engendrado, al que le ha dado origen por una acción divina, creadora, lo ha hecho existir como su pueblo. Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Es un acto creador de Dios, ¿sí? Y entonces es Padre especialmente del pueblo de Israel, pero no Padre ad intra. Esto es lo que está diciendo muy bien Tertuliano. ¿Sí? No conocen al Padre. Porque al Padre, en el sentido en que lo ha revelado Jesucristo, no lo conocían. Eso es revelación del Nuevo Testamento. Es así. Esta doctrina profunda, amplia de los capadocios con respecto a los nombres que se pueden llevar a Dios y asociado a la doctrina de las epinoiai o determinaciones nocionales abstractas de la inteligencia humana, se completan los capadocios con lo último que voy a explicar hoy, que son el alcance y el límite de la inteligencia humana en el conocimiento de Dios. En esto los capadocios no hacen más que continuar lo que ha sido el pensamiento constante de todos los padres anteriores. En primer lugar, todo conocimiento intelectual que nosotros como seres humanos podemos tener y alcanzar de Dios es finito, es limitado. Y por lo tanto hay que afirmar dos cosas: la incomprehensibilidad y la inefabilidad del ser divino para la mente humana y para el lenguaje humano respectivamente.
la Santísima Trinidad, Dios en sí mismo, es incomprensible y es inefable. ¿Qué quiere decir esto? Los capadocios nos lo explican bien. Porque acá hay una primera cautela que hacer. Está hecha en el esquema, si ustedes se fijan. Decir que es incomprensible y decir que es inefable, es decir, que es incognoscible, que es ininteligible y que es innombrable, no, señor. ¿Está claro? Incomprensible es perfectamente compatible con cognoscible e inteligible. Con lo que es incompatible es con inteligible de manera absoluta y perfectamente adecuada a su ser. ¿Está claro? ¿Qué eso quiere decir intelección o conocimiento comprensivo? Un conocimiento, una intelección es comprensivo cuando abarca absoluta y radicalmente todo el ser de una realidad. Y acá de nuevo, Basilio es Basilio dice, yo, un ser humano, conozco a otro ser humano, conozco a Timoteo, pero que conozco a Timoteo y que entiendo algo del ser de Timoteo quiere decir que lo conozco y lo entiendo comprehensivamente, es decir, capto absolutamente todo el ser de Timoteo en un acto de conocimiento integral y perfecto. No, señor. Y si ni siquiera con Timoteo es posible esto, mucho menos con Dios nuestro Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro. ¿Está claro? Bien. Entonces, no hay conocimiento comprensivo. La esencia divina, ¿cómo es con respecto al hombre? Es incomprensible. No confundir con ininteligible, o incognoscible, o incomprensible en el sentido de que sea una cosa absurda. No. ¿Está claro? A veces decimos incomprensible para decir que es ininteligible por ser absurdo. Eso es incomprensible. No, eso es otra cosa. ¿Está claro? Acá estamos hablando de comprender como abarcar adecuada y plenamente. Y cuando se afirma la incomprensibilidad de la esencia divina, que la afirman los padres capadocios contra Eunomio, porque Eunomio dice que el nombre inengendrado es adecuado, es comprensivo de la esencia divina. Por eso dije que tenía una beta gnóstica el pensamiento de Eunomio, y el de Arrio en el fondo también. ¿Está claro? Porque supone que hay una cierta noción infundida por Dios que nos identifica con el ser de Dios, sin más. Que nos pone al mismo nivel. Que nos identifica en nuestro conocer con el mismo ser que conocemos. Como si no hubiese distancia entre el inteligente y la realidad inteligida. ¿Se ve? Si uno que hubiese una especie de identidad. ¿Y por qué dicen también los jueces que es inefable? ¿En qué sentido? Así como incomprensible no quiere decir ni incognoscible ni ininteligible, inefable no quiere decir innombrable. Es inefable ¿por qué? Porque no hay ningún nombre que lo nombre adecuadamente. No hay ningún nombre que lo nombre de manera absolutamente perfecta, totalmente cabal. No hay ningún nombre que agote la significabilidad del ser divino. ¿Está claro? Porque para eso ese nombre tendría que agotar la inteligibilidad del ser divino. De modo que la inefabilidad se deriva ¿de qué? De la incomprehensibilidad. Y se dice en el mismo sentido. No que no se lo pueda nombrar de ninguna manera. Claro que es nombrable. A partir del conocimiento y de la inteligencia que existen
que pueden existir en nosotros, lo podemos nombrar. Hay nombres de Dios. Pero esos nombres con que los nombramos, al ser dichos y entendidos por nosotros, agotan la inteligibilidad y por lo tanto la significabilidad del ser divino. No, señor. Y ahí está la inefabilidad. Lo nombramos. Es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Es la Trinidad incomprensible e inefable. Una vez que los nombramos, nos hacemos cargo de que nuestra inteligencia de eso que nombramos es imperfecta. Hay una cuestión que he puesto ahí, la cuestión de la distinción del conocimiento in vía y el conocimiento in patria. O sea, el conocimiento en este mundo y el conocimiento en la visión de la vida eterna. Esta cuestión se plantea en relación con los capadocios en cuanto al único que ha desarrollado este tema ampliamente, que es San Gregorio de Niza. Precisamente en esos dos tratados que mencioné antes, el que se llama Vida de Moisés y el que se llama Comentario al Cantar de los Cantares, que son sus obras místicas más importantes. ¿Sí? Ahí la cuestión que aparece es si, porque, a ver, hay algo que es de la revelación del Nuevo Testamento, y es que al conocimiento imperfecto y remoto que tenemos en esta vida, le seguirá un conocimiento inmediato, visivo, lo llamamos visión beatífica. Veremos a Dios y por eso seremos tal cual Él es, dice la Escritura. Veremos a Dios. Hay un conocimiento intuitivo, directo, inmediato, cosa que no es propia de este mundo. Con lo cual, San Gregorio de Niza, más que parece, casi con certeza sostiene que en la vida mística en este mundo no es posible algo que se pueda calificar directamente de visión beatífica, ¿sí? O sea, la visión mística es siempre de alguna manera mediada, indirecta y no inmediata visión, por más que sea un conocimiento mucho más elevado que el discursivo acerca de la divinidad. Esa cuestión resuena a lo largo de toda la teología posterior y reaparece explícitamente en la diferencia de opinión al respecto, según los que lo han estudiado con amplitud, entre Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Porque Santa Teresa de Jesús parece señalar que cierto ápice de la vida mística ya coincide sin más con la visión de los bienaventurados, mientras que San Juan de la Cruz niega explícitamente que eso sea posible y lo argumenta teológicamente. Bien. Pero San Gregorio de Niza está del lado de San Juan de la Cruz, no de Santa Teresa. Bien. Pero es una cuestión que hace la relación entre la visión mística y la visión beatífica. Basta con que la mencione acá. Porque la que se interesa acá directamente es la cuestión de si Gregorio de Niza ha pensado, esto es por vía de especulación simplemente, que también en la vida de visión cabe cierta limitación de parte del conocimiento humano y un cierto progreso inclusive, ¿no?, de la visión. Bien. Esa es la cuestión que se plantea con respecto al Niceno, pero no en manera alguna que haya que atribuirle el error de que niegue la visión beatífica como conocimiento inmediato de la divinidad por participar de la gloria de Cristo. ¿Se entiende? Eso sí que... Bien. Es un tema colateral, pero que muestra la riqueza de la problemática que se abre en esta discusión. ¿Se entiende? Esta polémica con Eunomio, que han sostenido explícitamente
Basilio de Cesarea y Gregorio de Niza, e implícitamente Gregorio de Nacianzo, en sus discursos teológicos, sobre todo en el segundo. Los otros dos digo explícitamente porque escribe cada uno de ellos un tratado contra Eunomio, ¿sí? El de Gregorio de Niza es bastante más extenso que el de Basilio. Porque también responde a una obra en la que se explaya más Eunomio, que es la apología de la apología, ¿no? Después de su apología escribe la apología de la apología, que es a la que responde el Niceno. Bien. Para terminar la clase, lo que quiero destacar es que a través de esta discusión, los padres capadocios han reafirmado y han profundizado ciertos principios de la fe cristiana relativos al conocimiento de Dios y al conocimiento de la Trinidad. Primero, el principio de analogía, que va asociado a la afirmación de la capacidad de la inteligencia humana para conocer e entender algo acerca de Dios. ¿Está claro? Pero de una manera correcta. En Eunomio se combinan dos vertientes que son antagónicas, pero que son ambas erróneas. Una es la vertiente que podemos llamar gnóstica. O conocemos absolutamente o no conocemos. ¿Se entiende? O conozco de manera total y comprensiva o no conozco. O sea que en definitiva, para conocer hay que ser un ser absoluto. O sea, solo Dios conocería. ¿Se entiende? Y si atribuyo conocimiento a otro ser es porque de alguna manera, por algún vínculo, lo identifico en su ser o en su esencia con Dios. Y legítimamente. ¿Está claro? No. Y la otra vertiente es la vertiente del agnosticismo teológico, que aparece en el nominalismo de Eunomio en relación con las epinoi, es decir, con las nociones formadas por el entendimiento humano a partir de las cosas que conocemos por experiencia. El hombre solamente conoce las cosas de este mundo, son las únicas que puede nombrar, y si pretende elevar su pensamiento a otra cosa, fracasa. ¿Se entiende? El vínculo con Dios no puede ser por vía de inteligencia, porque el hombre no conoce nada de Dios, sino que debe ser por otra vía. Obedeciendo con su voluntad sus mandatos, pues, teniendo afectos piadosos, pero no por la inteligencia. Esto no lo sostiene Eunomio, atención. Pero la doctrina de Eunomio acerca de las epinoi apunta a la concepción nominalista, que en él se combina con eso que llamamos el tradicionalismo y el innatismo de los nombres divinos, del nombre adecuado de la esencia divina. Principio de analogía. El principio de distinción entre cognoscente y conocido y entre el modo de ser del uno y del otro. Porque la analogía presupone esto. El conocimiento por analogía es un conocimiento imperfecto, claro que sí. Es un conocimiento en que la noción formada por el entendimiento humano tiene que distenderse a referentes distintos de distinto modo. Es imperfecto, entre comillas, es imperfecto porque no es visión, claro, sí. Pero tiene la perfección del adecuarse a la medida del hombre para conocer, por un lado, aparte subjecti, y de exigirle al hombre que distienda adecuadamente sus conceptos a las distintas realidades a las que los refiere, o sea, que no los entienda igualmente de todas las cosas de las que el mismo concepto puede decirse. O la misma razón analógica puede aplicarse. ¿Está claro lo que digo?
Se puede aplicar a Dios el ser prudente, únicamente por analogía, claro, sí, ciertamente que sí. Pero puedo, y claro, sí. Pero para eso tengo que distinguir en la noción de prudente. Tengo que ser claro, prudentísimo, eminentemente prudente, sí. En sí mismo, ¿ese será un nombre esencial o será un nombre ad extra? Un nombre económico, diría el gran Nacianceno. Y más bien lo segundo, ¿no? Porque la prudencia respecto de las obras de alguien, ¿o no? De la noción de prudencia, ¿qué le podría atribuir a Dios? Le puedo atribuir de la noción de prudencia la providencia. El prudente dispone racionalmente los medios adecuados al fin que persigue. ¿Podré decir que Dios hace eso en toda la creación o no? Y claro, sí, la razón de providente y se le debe atribuir de un modo mucho más perfecto que al hombre, claro. Porque la providencia humana es una providencia finita, limitada, según el conocimiento de las realidades contingentes que conoce el hombre parcialmente, siempre. La providencia divina es omnisciente y por lo tanto es perfecta. Le puedo aplicar a Dios la razón de sinesis, que es una palabra griega que usan los teólogos latinos también. Es en la prudencia, porque el primero que analiza filosóficamente todos los aspectos de la prudencia es Aristóteles, ¿sí? en la Ética Nicomaquea. Entonces, hay razón de providencia, hay razón de sinesis, es decir, de recto juicio. De recto juicio práctico, es decir, de recto juicio en relación con la obra. Y claro, sí, el prudente juzga rectamente de lo que ha de hacer, ¿no? Le podría aplicar la razón de eubulia. ¿Qué es la eubulia en la prudencia? El buen consejo. Ah, pero atención. ¿Quién tiene eubulia? Y hay dos tipos de eubulia. Porque el que tiene deficiencia para el recto juicio, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pedir buen consejo a quien sepa darlo. Ahí está la eubulia. Eubulia pasiva se llama esa, ¿no? Pero ese que sabe dar buen consejo es porque tiene la sinesis más perfecta, ¿o no? Porque si no, no podría dar buen consejo. Si no tuviera el juicio recto ya formado, ¿cómo da consejo al que no lo tiene todavía? ¿Sí? La razón, ahí está la eubulia activa, que es la del consejero, no la del aconsejado. De esas dos, ¿cuál le podría atribuir a Dios? Nunca la eubulia pasiva, porque Dios no tiene que pedirle buen consejo a nadie, ¿no? ¿Se entiende? Hay que atribuirle virtud de buen consejo, de eubulia pasiva a Dios, es absurdo. Absurdo de toda absurdidad. Pero le podría atribuir la eubulia activa. Y eminentísimamente de nuevo. Entonces, fíjese que para elevar la noción de prudencia a Dios la tengo que analizar, la tengo que entender en sus partes, tengo que advertir qué cosa de la prudencia le puedo atribuir a Dios, bajo qué respecto denominativo, o sea, si ad intra o ad extra, y recién que he distinguido, una vez que he distinguido todo eso, ¿qué rasgos de la prudencia, como se debe dar en los hombres, no tengo por qué elevar a Dios, ¿no? Fíjese que si... Hay cosas que en el hombre son sumamente perfectas en cuanto a virtudes que no se pueden atribuir a Dios. Porque son virtudes con razón de imperfección esencial. Por ejemplo, la fe en cuanto a creer. ¿Está claro?
¿Cómo decir que Dios, la estudiosidad? ¿Cómo puedo decir que Dios tiene fe? Si Dios sabe y lo ve todo, ¿cómo va a tener? ¿A quién tiene que creer? A nada. El creer es virtuoso ¿en qué? En un ser inteligente finito. Pero no es una virtud que podamos elevar por analogía a Dios. ¿Está claro? No. Dios es fiel, eso es otra cosa. ¿Sí? Es fiel de una manera absolutamente metafísica, mientras que el hombre lo es por una cierta perfección moral. Pero Dios es absolutamente fiel, ¿no? Fiel quiere decir que permanece siempre el mismo. Claro, sí. Si es inmutable. ¿Está claro? Es fidelísimo. Es la fidelidad misma. Fíjense que ni siquiera de Jesucristo nosotros decimos en buena teología que tiene fe como virtud teologal. Porque es incompatible con su ser personal divino eso. ¿Está claro? Y con el conocimiento que él tiene de ser Dios y por lo tanto con la visión beatífica que posee desde el primer instante de su existencia. Y si tiene visión beatífica no tiene fe. Oh. Sí, señor. Bien. El camino de la analogía es arduo, esto quiero decir. Es el camino que nos trazan Basilio, Gregorio el Niceno, su hermano, Gregorio el Nacianceno. No es ni el de la univocidad ni el de la equivocidad. Caminos vanos y frustrantes, erróneos para la inteligencia humana. Y la analogicidad va unida al principio de eminencia, como hemos dicho. Las perfecciones que decimos de Dios se dan en Dios de modo eminente. Y esa eminencia implica reconocer ¿qué cosa? La incomprensibilidad y la inefabilidad, junto con la positiva realidad de cognoscibilidad, inteligibilidad y nombrabilidad. ¿Está claro? Bien. Esta clase de hoy la termino diciendo, como hoy es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que es en el sentido bíblico profundo de corazón, que es lo que llama San Buenaventura el abditus mentis, es decir, el fondo más profundo e íntimo del espíritu, ¿no? Donde reside la raíz de todos los pensamientos, de todos los quereres y voluntades y de todos los afectos. Eso se llama entrañas también en el lenguaje bíblico, o corazón, en cualquier lengua semítica y camítica. Sede del pensamiento, de la voluntad, del afecto, el alma misma, por supuesto, ¿no? El órgano físico corazón es parte de esa realidad porque el espíritu del hombre es un espíritu encarnado, ¿no? Es signo natural de toda esa realidad, claro, sí. Pero ese corazón de Jesús, el corazón que es el templo perfecto del amor divino y del amor humano más pleno. En él reside corporalmente la divinidad, dice San Pablo, porque es el Verbo encarnado. De modo que él en su humanidad es el templo de la divinidad. San Buenaventura lo llama templo, santo de los santos y arca de la alianza nueva y eterna al corazón de Jesús. San Buenaventura, de los grandes teólogos del siglo XIII, es el que más ampliamente medita sobre el corazón de Jesús. Es de modo explícito, ¿no? Hay una que se llama Vitis Mística, la vid mística, precioso opúsculo de San Buenaventura. El corazón en sentido físico lo vincula inmediatamente San Buenaventura al amor salvífico de Dios, porque de esto trata la vid mística habla de las distintas operaciones que cabe hacer con la vid, ¿no? Y una de esas operaciones es la operación de socavar. Y Jesucristo fue en la cruz, ¿no?
socavado, perforado por los clavos y por la lanza. Y la lanza que perforó el costado se dirige al corazón de Jesús, según esta imagen que toma San Buenaventura, ¿no? Y por eso, inmediatamente, esa herida del costado y el corazón al que apuntan son la fuente de que el Señor esté allí, clavado en la cruz, por amor a los hombres a los que ha venido a redimir, ¿no? Pero en lo que quiero centrar esta reflexión final es en que esta solemnidad del corazón de Jesús nos da ocasión a pensar en ese corazón como sede de la acción de gracias. Todo este curso quiere ser una acción de gracias al Sacrosanto Concilio I de Nicea y a los padres ortodoxos de Nicea y a la Iglesia de la que esos padres son padres y a la fe de la Iglesia, que es gratitud en última instancia al Señor. Y quiero relacionar esta acción de gracias. Fíjense que la acción de gracias que nosotros damos a Dios es por Cristo, con Él y en Él, ¿no? Él es la perfecta Eucaristía, la perfecta doxología y la perfecta teología también. Y nosotros solamente podemos dar gracias, glorificar y bendecir a Dios y profundizar en su conocimiento por Él, con Él y en Él. Y, es decir, uniéndonos a su corazón, al fondo de su espíritu humano, del que dimana todo su entender humano, su pensar humano, su querer humano, su afectividad humana, sus entrañas de compasión, como la llama San Pablo. Y la acción de gracias de hoy se vincula a la de las clases anteriores, por lo menos las dos clases anteriores. Vimos dos grandes figuras del siglo IV, los dos adalides del Homoousios de Nicea, ¿verdad? San Atanasio de Alejandría y Osio de Córdoba. Y ahí damos gracias a Dios por estas figuras santas y heroicas en la defensa de la verdad. Ellos y los que estuvieron unidos a ellos y ligados a ellos en esa misma defensa. En la última clase tenemos otra ocasión de dar gracias, porque hemos visto todos esos conflictos, todas esas series de concilios, de símbolos, de fórmulas simbólicas que se ofrecen como alternativas, en un número impresionante a lo largo de 40 años, ¿no? Y hay que dar gracias por cómo a través de todas esas circunstancias hostiles, difíciles, confusas, permanece y emerge incólume la verdad de la fe. Y ahora, en esta clase hay que dar gracias por otra cosa, lo puse en el título final, ¿no? Por la profundización de la verdad y del error, la verdad ante el error, la profundización de la verdad a la que el combate contra el error da ocasión. Y creo que la enorme profundización que encontramos sobre la doctrina de los nombres divinos y de la intelección humana de los nombres divinos en los grandes capadocios del siglo IV es ocasión más que suficiente para dar gracias por eso, ¿no? Por cómo pasa eso que dice el refrán castellano tan llanamente, ¿no? Dios escribe derecho en renglones torcidos, o del mal saca bienes. Solamente Él lo puede hacer eso, ¿eh? Y es propio de la omnipotencia de Dios, ¿no? Cómo de esta herejía difundida, intelectualmente profundizada, porque lo que hace un Eunomio es una elaboración compleja y reflexiva del error de Arrio, ¿no?
cómo de ese error profundizado y expuesto de manera vigorosa, la labor y el esfuerzo de los padres ortodoxos saca un bien, que es la profundización del conocimiento de la verdad al servicio de la reafirmación de la fe en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Muy bien, con esto damos por concluida la clase de hoy. Muchas gracias y será hasta el viernes que viene, si Dios quiere. Muy bien.